Bueno, muy bien, buenas noches. No hace falta presentar a quien tenemos hoy de invitado muy especial. Domingo Cavallo está con nosotros esta noche para compartir el programa. Le agradecemos mucho su presencia en A las 8, doctor Cavallo. Es un gusto. Espero que Gracias les por vaya muy atender. bien con este programa. Te agradecemos, Domingo, primero tu tiempo y es un intento por ver si por otro camino logramos cambiar algo en la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, me parece un muy buen esfuerzo. Sí. Bueno, Podríamos empezar por lo más, por ahí lo más candente hoy, que es el rumor que existía, algunos están repitiendo, de la posibilidad de que el gobierno decida finalmente levantar el cepo. Si les parece que empecemos por ahí, ¿qué opinión tiene el doctor Cavallo de esto, de la cuestión del cepo y su posible levantamiento? Bueno, yo creo que lo primero que deberían hacer es permitir que en un mercado libre, no necesariamente unificado por el momento, se pueden hacer todo tipo de transacciones en forma legal, incluso traer capitales, repatriar capitales, pagar dividendos, y por supuesto se deriven a ese mercado todas las transacciones que no están obligadas a hacerse o no están permitidas eh, hacerse fuera del mercado oficial, ¿no? Pero si ya existiera ese mercado libre, eh, sin ningún tipo de restricción, yo creo que después se podría evaluar la posibilidad de unificar totalmente el mercado. Y obviamente esa, si llegaran a lograrlo, sería una muy buena decisión. Pero yo creo que ahora cuando dicen que van a levantar el cepo cambiario, se me ocurre que lo que están sugiriendo es que van a dejar comprar más divisas para atesoramiento o para turismo. Pero, ¿y qué pasa con, por ejemplo, pago de dividendos, repatriación de capitales, entrada de capitales? Yo creo que es difícil que puedan levantar el cepo a menos que antes permitan que funcione, aunque sea marginalmente, un mercado totalmente libre y legal. ¿Roberto? sí, ahí yo estoy de acuerdo. El problema, no sé si vas a coincidir conmigo, Domingo, que vos sabés que la confianza acá es fundamental para poder hacer este tipo de cosas. Un dólar de 8 pesos a mí en la serie histórica que tengo me da muy bajo, ¿sí? En términos reales. Bajo o alto va a depender de la confianza que la gente tenga. Sin arreglar el problema fiscal, ¿no pensás que le barrerían las reservas? No digo que no haya que eliminarlo, digo, en el contexto. Lo que pasa es que eliminar el cepo, yo me imagino que significa al mismo tiempo dejar flotar plenamente. Por eso yo hablo de un mercado libre en el que no intervenga el Banco Central para ver qué pasa en ese mercado, dando total libertad para que también se puedan repatriar capitales, remitir dividendos y por supuesto entrar capitales por ese mercado. Pero que sea un mercado donde realmente el tipo de cambio lo fije la oferta y la demanda y no intervenga el Banco Central. El Banco Central seguiría interviniendo solo en el mercado oficial. Eso nos daría una idea clara de en qué nivel más o menos está el tipo de cambio. Yo creo como vos que con la desconfianza que hay, con la falta de credibilidad y con toda la incertidumbre que hay hacia el futuro, probablemente el valor que se fijaría del dólar en ese mercado libre sería bastante más alto que 8, incluso no sé si no sería más alto que lo que hoy está en el denominado blue, ¿no? Porque también todo depende de cómo manejen la tasa de interés. Obviamente que con una muy alta tasa de interés pueden evitar que se escape demasiado el tipo de cambio, pero sabemos todos por experiencia que cuando las tasas de interés se mantienen muy altas por mucho tiempo, comienzan a gestarse problemas de incobrabilidad de deudas y de insolvencia del sistema financiero, ¿no? Por otro lado,
como para mantener alta la tasa de interés, el instrumento que tienen es obviamente la tasa que pagan por las LEVAQs. A medida que van colocando más LEVAQs, a su vez se van comprometiendo a mayor emisión en el futuro para poder pagar esa tasa sobre las LEVAQs. Así que yo creo que si no se arregla el tema fiscal, como vos bien decís, es muy difícil pensar en soluciones monetarias que sean satisfactorias. ¿El tema fiscal sería el gasto público o, por ejemplo, este intento que parece estar haciendo el gobierno de conseguir nuevos fondos, acceder de nuevo al crédito, una especie de desendeudamiento, no sé cómo llamarlo en los términos en los que ellos han tratado la cuestión de la deuda? ¿Dónde está el problema fiscal? ¿De qué lado? ¿Del gasto, de la recaudación, del financiamiento externo? No, el tema del financiamiento externo, lo mismo que el financiamiento interno, cuanto más se normalice, mejor obviamente para el manejo de la economía. Pero, en definitiva, financiar, por ejemplo, desde el exterior un déficit fiscal grande también obliga a emitir mucho dinero, porque esos fondos que vienen del exterior, si van a ir a incorporarse a las reservas del Banco Central, el Banco Central los tiene que pagar y por lo tanto tiene que emitir pesos. En definitiva, el problema fiscal es gastos muy por arriba de la recaudación genuina o de los recursos genuinos del gobierno. El problema fiscal significa gastar menos o recaudar más. Como yo creo que recaudar más es imposible, porque ya el sistema impositivo que tenemos es sumamente gravoso para todos los contribuyentes, incluso hay muchos impuestos distorsivos, está el tema de que no se ajusta la base del impuesto a las ganancias, tampoco ni se ajusta por inflación para las empresas, ni se sube el mínimo no imponible suficientemente para las familias, no se ajustan las escalas, es decir, pero más allá del problema del impuesto a las ganancias está el tema, por ejemplo, de las retenciones, del impuesto a las transacciones financieras. Las provincias están metiendo cualquier cantidad de impuestos a los ingresos brutos en etapas intermedias de producción. Todo eso son impuestos distorsivos. Pensar en aumentar los impuestos es imposible. Por el contrario, habría que pensar en ir bajando los impuestos. Por lo tanto, no hay otra alternativa que trabajar sobre el lado del gasto. Y obviamente el mecanismo más obvio, el mecanismo más inmediato sería ajustar las tarifas de servicios públicos para disminuir los subsidios. Ahora, por supuesto eso es un golpe también al bolsillo de la gente, pero mientras más se demore en dar ese golpe, peor va a ser, porque algún día va a haber que hacerlo y cada vez el atraso tarifario va a ser mayor. Obviamente el gobierno se ha metido en una encrucijada, ha metido la economía argentina en una encrucijada de la que no hay fácil salida, ¿no? Ya un nuevo gobierno va a tener la ventaja de que va a poder desprenderse del discurso del gobierno de Cristina y con un nuevo discurso a lo mejor inspira más confianza, incluso consigue más apoyo para que todos los ajustes sean menos dolorosos, menos costosos, pero en la situación actual, cualquier cosa que el gobierno haga para tratar de restablecer los equilibrios básicos de la economía, obviamente va a tener un costo social y un costo político alto. Quería volver un segundo sobre el tema del gasto, porque, bueno, tarifas es un punto. Ahora, también están gastando mucho en salarios, etcétera. El grueso es salarios, jubilaciones o pensiones, todo el sistema previsional, más los 130.000 o 140.000 millones de pesos anuales que hoy están gastando en subsidios. Lo que digo es, para bajar el gasto hay dos opciones, o lo bajás en términos nominales o lo bajás en términos reales. Y yo creo que están intentando bajarlo en términos reales, por lo menos los ajustes de salarios quieren hacerlo de esa manera. Por lo tanto, la inflación es un instrumento que ellos están usando, es la sensación que tengo, ¿no? Es un instrumento que están utilizando para ajustar la economía. No sé si estás de acuerdo con este punto. Sí, obviamente que cuando ya el nivel de gasto es muy elevado,
eh, finalmente termina reduciéndose por vía de una inflación por arriba del aumento de los salarios. Lo que pasa es que eso preanuncia una cantidad de conflictos sociales y sindicales muy grandes, como ya hemos visto en el caso de los docentes y antes en el caso de los policías. Yo creo que finalmente durante este año seguramente la inflación va a estar entre 5 y 10 puntos por arriba de los aumentos salariales, con lo cual los salarios en términos reales van a declinar entre 5 y 10%, pero no sin una gran conflictividad, como es natural. Cuando finalmente hay que apelar a la inflación para producir una reducción en términos reales del gasto público, obviamente se entra en un terreno de mucho conflicto social. Ahora, el tema del exceso de gastos, obviamente que tiene que ver con la gran cantidad de gente que han incorporado al sector público. Y se nota que no lo han incorporado, por ejemplo, a las policías o a áreas de servicios, de salud y de educación, sino que los han incorporado a las burocracias, porque entre fines del 2001 y la actualidad creo que el número de empleados públicos en nación y provincia aumentó en 1,5 millones de personas. Obviamente que un ajuste más razonable sería eliminar estructuras burocráticas, pero claro, eso va a significar reducir el empleo en el sector público. Yo pienso que eso no se puede hacer de la noche a la mañana y este gobierno obviamente no lo va a hacer, incluso a un futuro gobierno le va a costar mucho hacerlo. Yo pienso que quizás con un programa de reubicación de gente hacia las áreas donde realmente se necesita personal, que son estas que mencioné, seguridad, salud, educación, se puede avanzar algo, pero eso toma tiempo. Mi experiencia en el gobierno es que el ajuste real de las estructuras burocráticas del Estado, lo mismo que el proceso de privatización de empresas que tienen fuertes pérdidas, es un proceso lento, toma tiempo, no se logra de un mes para el otro, ni siquiera de un año para el otro, ¿no? Así que aquí va a haber, digamos, algo que se podría hacer rápidamente, es el tema de reducir los subsidios, pero eso requiere el aumento de las tarifas y eso es obviamente en lo inmediato un golpe más al bolsillo de la gente. La otra forma es dejar que la inflación se ubique por arriba del aumento de salarios, o dicho de manera más instrumental, que es lo que está tratando de hacer el gobierno, que los salarios aumenten menos que la inflación que ya está prácticamente predeterminada por la situación fiscal y monetaria, ¿no? Eso sería como una especie de reducción de salarios hipócrita inflacionaria, una cosa así. Así es que lamentablemente la experiencia que estamos viviendo, que no es solo de los últimos años, yo diría que es desde el año 2002 en adelante, comienza con una brutal reducción de salarios y del gasto público de la mano de la especificación que provocó una tremenda devaluación allá en el año 2002. Había mucha gente que en el 2001 opinaba que finalmente iba a ser necesario devaluar, pero a nadie se le ocurrió que la devaluación iba a significar saltar de 1 peso a 4 pesos el precio del dólar. ¿Por qué saltó de 1 a 4? Porque dispusieron lo que se llamó la especificación de todos los activos que la gente tenía en dólares. Entonces la gente estuvo desesperada por recomponer su portafolio y eso provocó una devaluación que fue tremenda. Esa devaluación produjo una reducción del gasto público, pero una reducción no voluntaria, no una reducción por ajustar estructuras o por racionalizar el gasto, sino que simplemente porque produjo un recorte efectivo en salarios, jubilaciones del orden del 30-33%. Ahora, obviamente que a partir de ahí, los sindicatos estuvieron tratando de recomponer los salarios. Eso siempre ocurre. Cuando una reducción del gasto es por vía de un golpe devaluatorio inflacionario,
se produce en lo inmediato la reducción, pero luego desata fuerzas que van a hacer que los que quedaron con salarios atrasados o precios relativos atrasados tratan de recomponer su situación. Y yo creo que en circunstancias como las actuales, si llega a haber también una fuerte devaluación, yo creo que va a ser un tipo Rodrigazo, porque los sindicatos van a reclamar aumentos salariales del mismo orden de magnitud que la devaluación. Y como por otro lado tienen que pegar un tarifazo muy fuerte para eliminar los subsidios, entonces todo eso junto provocaría un fenómeno como fue en su momento el Rodrigazo en el año 75. Yo creo que el gobierno va a tratar de evitar eso a toda costa, pero obviamente se necesita, para evitarlo de manera genuina, se necesita credibilidad, se necesita confianza, y eso realmente lo va a tener un futuro gobierno. Es muy difícil que recupere la confianza y que pase a ser un gobierno creíble. Ahora, sí, Roberto. Sí, no, estaba, digamos, analizando, o sea, las opciones son, o bajás el gasto en términos nominales o con inflación. Ahora, si lo haces con inflación y no movés el tipo de cambio, te metés en otro problema mayor, que es el del sector externo, que también tiene que atrasar el tipo de cambio real. O sea, entran en una dinámica muy difícil. No sé si, o sea, es una salida muy complicada en este contexto. Yo creo que el tipo de cambio oficial tendrían que ajustarlo a través de mini devaluaciones, como lo venían haciendo hasta el 23 de enero, pero a un ritmo más o menos del orden de magnitud de la inflación, porque si no van a acumular más presiones en la dirección de un nuevo salto devaluatorio. Y nuevos saltos devaluatorios cada vez se van a parecer más a Rodrigazo o a mini Rodrigazo, por lo menos. Por eso yo creo que acá hay cosas que este gobierno no puede dejar de hacer. No puede dejar de ajustar el tipo de cambio oficial, por lo menos más o menos al ritmo del aumento de los salarios, por ejemplo. No puede bajar las tasas de interés por debajo de ese ritmo de devaluación y de ese ritmo de aumento de salarios. Y en ese contexto tiene que tratar de evitar que el déficit fiscal siga siendo tan alto como fue hasta ahora. Tiene que hacer todo lo que pueda para bajar el déficit fiscal, porque si no, va a tener que emitir tantas LEVACs para contener la inflación más o menos dentro de los niveles del 35%, digamos, no mucho más arriba de ese nivel, que finalmente va a terminar con un déficit cuasi fiscal enorme, ¿no? Entonces, y yo creo que de esa forma el gobierno va a poder seguir tirando hasta el final del 2015. Y ahí sí, un nuevo gobierno va a tener que hacer un planteo completamente diferente al del gobierno de Cristina. Ese para mí es el mejor escenario que podría darse para los próximos 2 años. Ahora, si en lugar de eso el gobierno, por ejemplo, ahora deja atrasar de nuevo el tipo de cambio comercial, lo mantiene en 8 pesos durante todo este año, por ejemplo, como algunos insinúan, ¿qué va a pasar? Mientras más cerca estemos de fin de año, o a lo mejor incluso antes, van a empezar de nuevo las expectativas de una gran devaluación en el mercado oficial, y la brecha para entonces seguro que se habrá ampliado, porque nadie va a apostar a que el gobierno va a mantener tasas reales de interés tan altas como para evitar ese nuevo salto devaluatorio, ¿no? Por lo tanto, lo mejor que podrían hacer, en mi opinión, es dejar que se ajuste el tipo de cambio comercial al ritmo más o menos de la inflación, para lo cual ahora la inflación se insinúa sin nuevos saltos, quizás a un 3% mensual. Bueno, que ajusten el tipo de cambio, si no lo quieren ajustar al 3%, que lo ajusten al 2,5%, pero no dejen
no creen de nuevo la expectativa de un salto devaluatorio. Yo creo que lo más peligroso para un gobierno que ha perdido credibilidad, para una situación donde hay mucha conflictividad social y por otro lado hay mucho atraso tarifario, lo más peligroso son los saltos devaluatorios, ¿no? Porque el salto devaluatorio desata más puja distributiva y obliga a pensar incluso en ajustes tarifarios más altos, porque muchas tarifas de servicios públicos, por ejemplo las de gas, electricidad, están atadas al tipo de cambio, los costos están atados al tipo de cambio. Así que me parece que el escenario mejor para este gobierno e incluso para un futuro gobierno es que vayan ajustando todo a un ritmo realista de inflación, porque yo creo que pensar que la inflación va a ser menor este año, por ejemplo, que el 35%, es equivocarse de cabo a rabo, ¿no? ¿Cree que el gobierno ha blanqueado las verdaderas cifras de inflación o todavía hay algo en las estadísticas oficiales que deberíamos desconfiar? Bueno, en enero yo creo que publicaron la inflación que realmente se produjo en ese mes. Pero me parece que en febrero ya empezaron a dibujar los números, porque yo he visto otros indicadores, otros índices de inflación, que sé cómo se elaboran y por lo tanto confío que están muy bien elaborados, por ejemplo el de Price Stats, y le dio en el mes de febrero 6.3% de inflación. Después vi que, por ejemplo, la provincia de San Luis, que no miente en materia de inflación, también le da ese orden de magnitud. Además, he visto que en la ciudad de Buenos Aires han medido como que fue 4,8, no 3,4, como dijo el INDEC. Vamos a ver qué dicen en marzo. Por ejemplo, el índice de Price Stats le está dando 4.3% en marzo. No sé cuándo publicará el INDEC ese índice, ¿no? Ahora, vamos a ver también qué pasa con los índices de nivel de actividad económica. Yo creo que si los midieran bien, tendrían que estar dándoles índices negativos mes a mes el año pasado con este año, porque hay muchos indicios de que el nivel de actividad económica está cayendo y no aumentando. Acá, a ver, antes de pasar tal vez hacia el futuro, ¿no? Hay un tema, vos decías, bueno, pueden ir tirando. El tema es si las reservas le van a dar, el nivel de reservas, digo, ¿no? Y acá te pregunto, ¿cómo están? ¿Vos ves alguna posibilidad de que puedan acceder al mercado voluntario de deuda? Bueno, con respecto al tema de reservas, yo veo dos cosas. Primero, si van en la dirección de dejar que funcione un mercado libre, pueden evitar tener que vender reservas para atesoramiento o para turismo, porque derivarían a ese mercado en el cual el Banco Central no intervendría ni comprando ni vendiendo, y entonces el mercado comercial o el mercado oficial funcionaría nada más que con ventas para pago de importaciones autorizadas y pagos de deuda del sector público, porque incluso los pagos de deuda del sector privado, en un caso de desdoblamiento, seguramente los pasarían al mercado financiero, digamos, mercado libre, porque a su vez las empresas podrían traer crédito financiero del exterior a ese mercado, así que no sería irrazonable decir, bueno, los pagos de deuda financiera del sector privado se tienen que hacer por el mercado libre. Por lo tanto, en ese caso yo creo que pueden evitar seguir perdiendo reservas, sobre todo si los exportadores liquidan sus divisas de exportación, ¿no? Yo creo que, por otro lado, algo de financiamiento en el exterior puede ser que consigan, porque así como YPF logró colocar un bono y transitoriamente depositar esas reservas en el Banco Central, puede ser que también alguna provincia, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que tiene un vencimiento grande de aquí a fin de
del año próximo pueda colocar un bono y quizás durante algún tiempo también ponerlo como reserva del Banco Central, o por lo menos evitar que cuando tenga que pagar sus vencimientos de capital tenga que recurrir a reserva del Banco Central, porque tendrá ya financiamiento para esa amortización de deuda. En fin, yo creo que en el tema de las reservas es probable que puedan llegar a fines del 2015, siempre y cuando no sigan vendiendo reservas para uso, para atesoramiento y para turismo, ¿no? Y para pagos financieros del sector privado. Ahora, por supuesto que esta metodología de tener un doble mercado cambiario, uno oficial y uno libre, es una mala metodología, porque en definitiva termina desalentando la generación de divisas de exportación. Ahora, son tantos los problemas que ha creado este gobierno que intentar corregir de inmediato ese defecto estructural e intentar unificar totalmente el mercado cambiario significaría un golpe devaluatorio que probablemente desataría el efecto Rodrigazo, ¿no? Por eso yo creo que la economía argentina está metida en un lío grande. El gobierno la ha metido. Ahora, ¿por qué este gobierno no puede encontrar una solución? Y por lo que habíamos dicho antes, porque ha perdido credibilidad. Además, como el discurso está introduciendo cambios, ¿no? Por ejemplo, aumentó las tasas de interés, algo que antes había dicho que nunca haría, pegó un salto devaluatorio en enero, está tratando de ajustar las tarifas, pero todo eso lo hace diciendo que no lo hace, es decir, escondiendo que lo hace. Entonces, la gente ve también una contradicción entre el discurso y la acción, y cuando hay una contradicción entre el discurso y la acción, la gente no sabe a qué prestarle atención, si al discurso o a la acción. Incluso no está muy seguro de que van a seguir actuando como lo vienen haciendo, porque el discurso insinúa algo completamente diferente. Entonces, de esa forma no se puede inspirar confianza. Si tuviera que comparar este momento con algún otro de la accidentada historia económica argentina, ¿cuál sería? ¿A qué momento se parece esto? Yo creo que este se parece al momento previo al Rodrigazo, con una sola diferencia grande, o dos diferencias grandes. Una, que aquí no se ha producido un deterioro de los términos del intercambio como los que sí se produjeron en el año 75. En el año 75, después, cuando Helvar implementó el plan muy parecido al de los Kirchner, con gran gasto público, con mucha emisión monetaria, control de muchos precios, en ese momento los términos de intercambio estaban muy favorables porque se había producido lo que se llamó la primera crisis del petróleo y todas las commodities habían pegado un salto para arriba, también la carne y los productos de exportación de Argentina de esa época. Pero en el año 75 se desplomaron los precios de la carne, los precios de los cereales, y entonces de repente el país se encontró con un grave deterioro de los términos de intercambio. Hoy eso no ocurre. Sí ocurriría si, por ejemplo, se desmoronara el precio del maíz, de la soja, pero no hay indicio de que eso vaya a ocurrir. Otra situación diferente es que posiblemente el gobierno de Isabel estaba mucho más debilitado de lo que está hoy el gobierno de Cristina, o sea que en aquel momento el gobierno tenía incluso menos margen de maniobra que el que todavía tiene Cristina. Pero yo diría que en todo lo demás, este momento se parece mucho al pre-Rodrigazo, al periodo en el cual fue ministro de Economía Gómez Morales, ¿no? Exacto. Porque había sido ministro Helvar, que fue el que implementó un plan muy parecido al de los Kirchner, y a su vez muy parecido al del primer Perón, al del Perón de fines de la década del 40, y
y muy parecido obviamente al de los Kirchner. Ahora, después vino Gómez Morales, que trató de ir arreglando la situación, así como la están tratando de arreglar ahora. Es decir, subiendo las tasas de interés, ajustando un poco el tipo de cambio, y también con dobles mercados cambiarios, con un dólar paralelo bastante alejado del oficial. Y bueno, y en un determinado momento lo sacaron a Gómez Morales y lo pusieron a Rodrigo, a Celestino Rodrigo, asesorado por Ricardo Sin, que era un economista muy ortodoxo. ¿Qué ocurrió? Dijeron, bueno, acá tenemos que sincerar la situación, tenemos que dejar que el tipo de cambio vaya al nivel que corresponde, tenemos que producir un tarifazo. Lo hicieron, pero los sindicatos declararon una huelga general y hasta que no dieron un aumento de sueldo del orden del 80-90%, que no volvieron a trabajar. Entonces, lo que ocurrió fue una explosión inflacionaria, ¿no? De una inflación que en términos anuales estaba en un 40-50%, digamos en los 12 meses previos al Rodrigazo. En los 12 meses posteriores la inflación saltó a más del 300%. Yo creo que ese peligro hoy existe, no es tan acentuado como fue en aquella época, pero yo creo que es importante que tanto el gobierno como los partidos que se proponen gobernar a partir del año próximo, a partir del año 2015, revisen cómo fue aquel fatídico año 75 para tratar de evitar cometer los mismos errores, ¿no? Yo, a ver, las cuentas que hice, estuve revisando los ajustes de aquel momento, del Rodrigazo, en 1975, recordemos, duró un mes prácticamente Celestino Rodrigo, y vos sabés que yo a veces lo reivindico, porque en realidad agarró todo el lío que le había dejado José Belgelba, ¿no es cierto? Sin duda, y además tuvo buenas intenciones, lo que pasa es que no pudo contener las consecuencias ulteriores por la debilidad política que había en ese momento. Claro, política. De todas formas, el tipo de ajustes que hay que hacer ahora son, en términos de tarifa de servicios públicos, más grandes que en aquel momento. Así es. Y bastante más grandes. Y el colchón social es mucho menor. En ese momento la tasa de pobreza no debería ser mayor, la tasa de desocupación no era más del 4%, la tasa de pobreza debería estar por ahí. Hoy tenés una tasa de pobreza mucho más alta, una tasa de desocupación mucho... Lo que digo es, quien tiene que encarar este problema, lo encararía, que yo coincido con vos, estás en una situación parecida al Rodrigazo con una mezcla de plan primavera también por ahí dando vueltas, sí, pero lo que digo es, ojo que el colchón social que hay hoy en día requiere de un apoyo político muy grande por parte de todas las fuerzas, ¿no? Una vez que se vaya a este gobierno. Así es, así es. Por otro lado, el atraso cambiario no es tanto, yo creo sinceramente que el concepto de atraso cambiario es muy relativo, porque depende atrasado con respecto a qué. Por ejemplo, el tipo de cambio no está atrasado con respecto a las tarifas de los servicios públicos, al contrario, están mucho más atrasadas las tarifas de servicios públicos que el tipo de cambio, ¿no? Ahora, el tipo de cambio no está atrasado con respecto al precio de los productos de exportación tradicionales, porque mantienen el precio de los productos de exportación tradicionales más abajo incluso que el tipo de cambio por vía de las retenciones. O sea que, pero de todas maneras, yo diría que el atraso cambiario es menor, si es que existe, es menor que el que existía en el 75. Y por otro lado, los términos del intercambio, como dije antes, son mucho más favorables. Este gobierno pudo mantener las políticas absurdas que viene aplicando desde 2003 en adelante, porque recibió esa bendición del precio de la soja entre 400 y 600 dólares la tonelada, cuando antes estaba alrededor de 120, 150 dólares, ¿no? Claro, los términos de intercambio tan favorables ayudaron a mantener estas políticas, incluso enviciaron al gobierno porque le permitieron
poner impuestos muy distorsivos, le permitieron aumentar el gasto público a un nivel exorbitante, pero tienen la suerte como gobierno de que todavía se mantienen muy favorables los términos de intercambio. El drama tremendo se presentaría si los términos de intercambio se llegaran a deteriorar, ¿no? Y bueno, por eso es más fácil pensar en algunos ajustes, aunque más no sean graduales ahora, mientras los términos de intercambio sean tan favorables, que verse obligado a hacer todos los ajustes en un momento en que, por ejemplo, la situación internacional se torne más desfavorable. Ahora, pensando en el próximo gobierno, tal vez, no sé, si se puede llegar a dar algún tipo de consejo de qué línea se puede tomar, porque muchas de las cosas que usted ha dicho están muy lejos del discurso inclusive de la oposición, ¿no? Y me gustaría ver si se puede poner se puede hacer algún tipo de estimación de cuánto tiene que ser el recorte del gasto público. Hoy lo vi a Fausto Spotorno, que dijo en Twitter que con el déficit de febrero se comieron la mitad de lo que lograron con la baja de subsidios, ¿no? O sea, debe ser enorme el problema. Sí, yo creo que el próximo gobierno, más que fijarse en lo inmediato, una meta de reducción del gasto público, lo que va a tener que hacer es presentar un replanteo integral de las reglas de juego de la economía. Si cambia totalmente el discurso en materia de integración comercial con el mundo y también en materia de integración financiera o de respeto de las reglas de juego del sistema financiero internacional y de los mercados de capitales, yo creo que puede lograr una predisposición favorable también del exterior hacia la Argentina. Eso le puede ayudar mucho. Lamentablemente el gobierno de Cristina ese tipo de planteo no lo puede hacer porque ha hecho discursos tan a contramano de la realidad y de la lógica en las reuniones del Grupo de los 20. Y por ejemplo, esta semana se hace aquí en Washington la reunión del comité interino del fondo. Yo no sé si Kicillof y Fábregas vendrán. Van a venir casi todos los ministros de Economía y los ministros de Finanzas y los presidentes de bancos centrales. Esta sería una oportunidad para cambiar el discurso con que Argentina se ha presentado ante los organismos financieros internacionales en los últimos años. Pero yo no creo que este gobierno lo vaya a hacer, ¿no? O si lo hace, lo va a hacer disimulando que lo hace, con lo cual tampoco va a inspirar suficiente confianza. Ahora, el próximo gobierno va a tener que apelar a que los sindicatos y en general las fuerzas sociales lo acompañen en la fijación de una meta de inflación mucho más baja de entrada y como el gobierno se va a poder comprometer a un manejo fiscal y monetario más responsable, va a tener argumentos para pedirle también a los sindicatos y a los propios empresarios que trabajen en la dirección de alcanzar esas metas. Pero lo va a tener que hacer dando un amplio margen de libertad para la fijación de precios y para las negociaciones salariales, no tratando de controlar los precios o de imponerles determinadas pautas de aumento salarial. Va a tener que apelar a la predisposición favorable por el hecho de ser un nuevo gobierno y presentar un discurso completamente diferente y mucho más razonable, más coherente que el del gobierno de Cristina, ¿no? No es una cuestión sencilla, yo les digo por experiencia, porque a mí me tocó manejar situaciones críticas en el pasado y sé que no es fácil convencer a todos los actores sociales de que se necesita trabajar
juntos en la dirección de bajar la tasa de inflación y al mismo tiempo poner en orden las cuentas fiscales. Mira, justamente estaba mirando la planilla que armé hoy. En febrero me dio 9.700 millones de pesos abajo, o sea, déficit fiscal, corrigiendo la contabilidad creativa que hacen, ¿no? O sea, y en enero tuviste otros 6.000 y pico, así que ya llevas acumulado más o menos 15.000 o 16.000 millones de pesos de déficit fiscal en el primer trimestre. Es un número que no lo vas a poder, no sé si llegan a aguantar los 2 años. Si lo multiplicara por 6, estamos hablando ya de... ¿cuánto es? ¿15.000? ¿Cuánto? Y más o menos 15.000. ¿Por si estás hablando? Son más de 100.000 millones de pesos de nuevo. 100 millones de pesos de déficit, sí. Bueno, más o menos como el año pasado. De todas maneras, esa es mi gran duda. Si llega a aguantar esto 1 año y medio o 2 años con este nivel de déficit fiscal. También puede ser que llenen el mercado de Levax, suban la... ¿Cuánto es el nivel de Levax que tienen colocados ahora? Mira, el último número que vi, no miré el de hoy, el del balance de Banco Central, que lo tenía por ahí abierto, pero estaban en 140.000 millones. Lo que pasa es que en el balance ponen un número distinto, y yo te lo digo, deben estar... tendría que buscar justo la planicita, la tengo por acá abierta, pero tenés títulos emitidos por 178.000 millones de pesos en el balance. Claro, pero supongamos que las Levax son 120. A una tasa del 30% estamos hablando nomás de costo de intereses de 40.000 millones de pesos. Y sí, son 120.000 millones, me dijiste, ¿sí? Multiplicado 30%, ¿no? O sea, sí. Son 46.000 millones. Claro, imagínate, tenés que agregarle al déficit eso, porque además del déficit estrictamente del presupuesto, vas a estar creando un déficit dentro del Banco Central, ¿no? Por de pronto el Banco Central ya no va a tener más esas utilidades que le distribuía al gobierno, que obviamente no eran utilidades, eran parte de la revalorización nominal de las reservas, ¿no? Pero ni siquiera con esa revalorización nominal de la reserva va a cubrir el costo de las Levax, que por otro lado, si tienen que emitir Levax para cubrir 100.000 millones de pesos más de déficit, el nivel de Levax se iría a 220.000, y 220.000 al 30% ya son como no, ese es 1.000 millones de pesos. No, realmente las cifras fiscales combinadas con una política de financiamiento ya con Levax y no con emisión monetaria, son cifras que asustan. Estaba pensando en el aspecto político que también condiciona esto, como usted decía, ¿no? Para tomar medidas hay que tener una cierta fortaleza. Y en la oportunidad que hubo cuando pusieron a Capitanich de jefe de gabinete, ahí alguien pensó, bueno, acá viene a poner un orden. ¿Tuvo alguna expectativa en ese momento de que se aportara un poco de racionalidad? Sí, yo pensé que la combinación de Capitanich y de Fábrega podría ayudar a un mejor manejo. Obviamente que la presencia de Fábrega en el Banco Central llevó a que subieran las tasas de interés, que era algo imprescindible para que no se les descontrolara del todo el mercado paralelo de cambios. Pero obviamente que eso no es suficiente. El ataque aquí lo tienen que dar, como venimos diciendo, como muy claramente lo dice siempre Roberto, por el lado fiscal. Pero por ese lado, lo único que se ha insinuado es el aumento de tarifas, pero bueno, todavía no se sabe bien qué impacto va a tener en materia de reducción del déficit, pero por lo que han anunciado parece que no mucho, no suficiente por lo menos como para revertir la tendencia al aumento del déficit, ¿no? Así que lamentablemente no se puede ser muy optimista.
Bueno, en primer lugar te agradezco que te hayas prestado a este tema. Da para mucho porque Sí, tenemos que pensar en un nuevo sistema monetario que no es fácil, ¿sí? Así Y es. no se puede manejar la economía fuera de un contexto institucional, lo que llaman rule of law, ¿no? Claro, Los claro. ingleses. Eso es imposible. De todas formas, la idea era intercambiar un poco cómo estabas viendo la situación económica y no sé si querés hacer algún comentario adicional a todo lo que estuviste comentando. No, yo Después creo podemos que contar. todos podemos ayudar a que quien gane las elecciones en el 2015 tenga un mejor diagnóstico de dónde está parado el país. En ese sentido, yo soy optimista. Yo creo que la realidad va a ir enviando señales en el próximo año y medio suficientes como para que un próximo presidente, si es inteligente, eh, sepa de entrada que tienen que hacer un planteo integral de nuevas reglas de juego, explicarlas bien y comprometerse a que se respetan esas reglas de juego nuevas, a que haya seguridad jurídica en el país, a que se creen condiciones de confianza. Yo creo que eso es posible, pero lo que no es tan factible es lograr que este gobierno haga las cosas bien. Eh, de todas maneras, también uno tiene que tratar de darle consejos en el sentido de hacerles ver que algunas cosas podrían por lo menos mejorar, ¿no? Otras no, directamente no las pueden mejorar porque, como dijimos antes, no tienen ningún margen de credibilidad ni inspiran confianza. Ahora, con respecto al futuro y a lo que cada uno de nosotros puede hacer, en el caso mío, yo acabo de terminar de escribir un libro que espero que esté dentro de 30 o 40 días en las librerías. Todavía no le he puesto el título definitivo porque lo estoy conversando con la editorial, pero apunta al tema de que planteaba Roberto, ¿no? Cómo realmente lograr enfrentar el problema inflacionario y al mismo tiempo recuperar el crecimiento con un sistema monetario y en general de reglas de juego de la economía completamente diferente al que existe en la actualidad, ¿no? bueno, eso abre como 250 preguntas más, desgraciadamente se nos acabó. Bueno, Enorme placer tenerlo, doctor Cavallo. Probablemente lo bueno, empezamos a molestar cuando saque el libro, por lo menos, para hablar de eso, ¿no? bueno, muy bien. Un Gracias, gusto de Domingo. ustedes. Un abrazo, Roberto. Muchas Un gracias. abrazo. Un abrazo grande. Chao.